Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hemos venido entonces viendo esos, más bien el obispado, y hemos estado viendo algunos, ¿cómo podríamos llamarlo? Asuntos relacionados con el obispado en general. Y hoy pretendo que abordemos entonces cuáles son esas características que se requieren para el hombre que anhela obispado. No sin antes orar al Señor, primeramente, y luego vamos a ver algunos tópicos para completar un poquito de lo que hemos venido hablando acerca de si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y llevamos tres enseñanzas en ese solo versículo. Pero hoy pretendo que empecemos entonces a abordar el versículo 2. No sé, tal vez me tome 3 o 4 prédicas más, Dios dirá, ¿verdad? Igual no hay afán. Oramos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de ella que conocemos persona, tu ser. Es a través de ella que se nos revela cuál es tu plan, cuál es el modelo tuyo para la iglesia. Y Padre, queremos rogarte por tu ayuda a través de tu Espíritu Santo para lo que será la exposición de tu palabra esta mañana. Rogamos, Señor, que nos dirijas, que abras nuestro entendimiento y que nos ayudes a interpretar y a entender y a guardar en nuestro corazón lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quedamos entonces en el asunto de que Dios es el que coloca a los obispos en la iglesia, es Dios. No es el hombre, no es la iglesia, no es la familia, no es que cada uno se postula y llega a ser. Aclaramos bien el asunto del que anhela obispado, ¿cierto? Eso es como para recordar un poquito de dónde fue que quedamos. Entonces es Dios el que pone los obispos dentro de la iglesia, obispos del griego episcopos. Pero también hay otras palabras que hacen referencia a esa misma función. Y vamos a leer algunos versículos que nos van a entender varias cosas. La primera de ellas es cómo se mencionan esas diferentes palabras que hacen referencia al mismo oficio de obispos. Pero también en esos versículos que vamos a leer, vamos a ver otra realidad que tiene que ver con la pluralidad de obispos, ancianos o pastores dentro de las iglesias. Pero también en esos versículos que vamos a leer, vamos a ver cómo los diferentes pastores dentro de su iglesia tienen las mismas responsabilidades y podríamos decir los que tienen la misma igualdad de autoridad delante de Dios y sobre la iglesia. Recordando pues que la autoridad que los pastores tienen es una autoridad que Dios les ha dado, ¿verdad? Porque la máxima autoridad de la iglesia es Dios.
es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo y es su santa palabra. Bien, entonces hay varias palabras que hacen referencia a lo mismo. Ya vimos obispos, episcopos, pero otra palabra es anciano. En las escrituras usted va a ver esto, que viene del presbíteros, el griego presbítero, y hace referencia a una persona mayor de edad, y esto era muy común en el pueblo judío, donde eran los ancianos, los hombres mayores, quienes tenían esa función de ejecutar juicios, de analizar cuestiones relacionadas con el pueblo. Pero no solamente se trata de una persona mayor de edad, anciano como tal, de canas, de años, sino que tiene que ver con el carácter espiritual maduro del creyente, porque uno ve jóvenes que son más maduros que muchos viejos en el asunto espiritual y en todos los asuntos, ¿no es así? Pero también ve uno lo contrario, personas de años llenos de canas, se supone que mucha experiencia, pero sin embargo con mucha inmadurez espiritual. Entonces, tenemos obispos y ancianos. Otra de las palabras que es muy conocida, es con la que mayor frecuencia nos referimos a nuestros líderes, es pastor, pastor, del griego poimes, y hace referencia a ese tipo de personas que dedica su tiempo a alimentar las ovejas, a cuidar sus ovejas. Él es el que confronta, él es el que conforta, él es el que regaña a las ovejas, el que las dirige, ¿verdad? Y en el caso de los pastores, obispos o ancianos, para ese oficio de instruir, de regañar, de cuidar y todo eso, tienen una herramienta que es ¿cuál? Las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 14, versículo 23 nos muestra ese título de ancianos. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este versículo nos muestra el siguiente punto, que es la pluralidad de ancianos. Es una enseñanza bíblica. La enseñanza de las escrituras es que una iglesia debe tener varios pastores, varios pastores. ¿Por qué? Ya lo veremos. Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. Usted lo va a leer en casa. Allí también vemos cómo los apóstoles con eh, Pablo y Bernabé se reunieron en cierto lugar para hablar de cuestiones, y dice que con los ancianos, para los ancianos, para tratar cierta cuestión. Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos capítulo 20, versículo 17, ese sí quiero que lo leamos. Versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de las iglesias. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y aquí vemos el otro título, obispos, pero también vemos rebaño, y hace referencia entonces a ese tipo de personas que cuidaban el rebaño, pastores. ¿Ven? Entonces, las diferentes palabras que hablan del mismo asunto ahí impresas en las escrituras. El rebaño, el cual se asocia con la palabra pastor, que es un sinónimo entonces. Eh, Filipenses 1:1 nos habla acerca de obispos. Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5.
Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese otra vez la palabra ancianos, plural, pluralidad de ancianos en la ciudad, así como yo te mandé. Dice ahí en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, ¿sí? Porque es necesario que el obispo, aquí vemos el segundo título, obispo, ¿verdad? Entonces, ancianos y obispos. Ahí en el versículo 9 dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y este versículo 9 nos recuerda cuál es el oficio entonces del obispo, del anciano, del pastor. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dice enseñar. Bueno, sí, debe retener la palabra para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Sí? Es el papel primordial del pastor y ya vamos a ver un poquito más acerca de eso. Santiago 5:14 también nos muestra otra vez pluralidad de ancianos, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y dice Pablo, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, en el versículo 1, otra vez pluralidad de ancianos, pero en el versículo 2, bueno, en el versículo 1 Pablo dice, yo anciano también con ellos, y en el versículo 2 da unas instrucciones que son una responsabilidad de todos los ancianos. Y entonces aquí vemos la igualdad de responsabilidad, pero también la igualdad de pastores dentro de una iglesia. ¿Ven? Dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Quiénes? Los ancianos, los ancianos. No un solo anciano de la iglesia, o dos ancianos y el resto descanse, sino todos los ancianos. Igualdad, igualdad de responsabilidad. Bien, entonces igualdad y semejanza en ejercicio de autoridad. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriado, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y este versículo le da ese doble título al Señor Jesucristo. Él es pastor y el obispo de nuestras almas. Entonces son títulos que se le atribuyen a los pastores de la iglesia, pero teniendo a Jesucristo como el pastor de pastores, ¿verdad? Y el obispo de obispos. Muy bien. Ya vimos entonces la labor del pastorado es, ¿cuál es? Eso ya lo vimos anteriormente. Hay dos aspectos del pastorado, del obispo: enseñar las escrituras, o sea, eso implica alimentar, instruir, corregir, y aunque no nos guste a veces, regañar, regañar. Pero también el oficio es proteger, sobreveer, vigilar el rebaño, ¿verdad? Ese es el oficio del pastor, del obispo, del anciano. Entonces, la necesidad de pluralidad de pastores dentro de una iglesia local. ¿Por qué es
necesario que haya pluralidad de ancianos, de pastores dentro de una iglesia? ¿Por qué no de haber un solo pastor dentro de la iglesia? Bueno, hay varias razones. El primero de ellos es porque un solo pastor no tiene todos los dones, no tiene todas las capacidades para administrar y dirigir una iglesia, ¿sí? No todos los pastores, o bueno, un solo pastor no tiene esa capacidad de gobernar de manera competente eh, la iglesia. Digamos que hay algunos temas donde un solo pastor no puede abordar con profundidad. Hay ciertos asuntos que un solo pastor se puede quedar corto, ¿verdad? Lógicamente, cuando una iglesia recién nace, pues empieza con un solo pastor, ¿verdad? Pero es por eso que es tan urgente orar al Señor para que ¿qué? Envíe obreros a su mies. Pero también hay una responsabilidad de la iglesia y es de preparar, es de ver los prospectos futuros para ser pastor. ¿Por qué? Porque la escritura demanda de que haya pluralidad de pastores. Esa es una de las razones. Ahora, otra de las razones por la que no debe haber un solo pastor en la iglesia es porque puede pasar que un solo pastor tenga la posibilidad de hacer un uso excesivo y de hecho abusivo de su autoridad. Cosa que eh, cuando hay un grupo, pues se reduce, un grupo de líderes se reduce, ¿cierto? Otro de los asuntos es que los pastores, aunque usted no lo crean, ellos también necesitan ser pastoreados. Alguien tiene que velar por sus vidas. Y entre un grupo de pastores se pueden ayudar mutuamente, se pueden ayudar mutuamente, se pueden pastorear, se pueden exhortar, porque es una tarea que generalmente los creyentes de la iglesia no hacen con sus ancianos, no hacen con sus pastores, por varias razones. La primera de ellas es porque no hay tanto amor por los ancianos, pero la otra es porque a veces se idealiza al pastor. Se siente como que es un ser superior, como si fuera un querubín, como si fuera descendido del cielo. Pero hermanos, los pastores no descienden del cielo. Ellos se forman dentro de la congregación, Dios los forma, pero son seres con necesidades como cualquier otro creyente, ¿verdad? Ahora bien, Proverbios 27:5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor en lo oculto, hablando acerca de ese llamado a nosotros como creyentes, manifestar nuestro amor a los ancianos y al menos de vez en cuando preguntar, ¿cómo está? ¿Verdad? ¿O qué le falta? O mínimamente dar menos problemas de los que a veces ocasionamos. Considerar a ese hermano, a ese pastor, como un hermano que está dando todo para el Señor y que necesita también de nuestro apoyo. Hay responsabilidad de la iglesia con los ancianos. Ahora, si usted es una persona de esa, que le gusta hablarle al pastor, que le gusta llamar aparte al pastor, no lo llame para regañarlo, llámelo con humildad, con sencillez de corazón, para que sus palabras sean realmente edificantes, ¿verdad? Yo creo que eso lo agradecerían mucho los pastores, ¿verdad, mi hermano? Ahora, hablando acerca de la igualdad de autoridad de los pastores, también es algo que podemos notar y es bueno aclarar algo. Seguramente en un grupo de varios pastores dentro de la iglesia, seguramente no todos tienen las mismas capacidades. Y generalmente hay uno que toma el liderazgo, ¿verdad? Pero ese liderazgo de ese hermano
tiene que estar sometido a los principios de las Escrituras. Cuando hay que tomar una decisión importante, no es el hermano, no es el liderazgo de ese pastor que va a llevar al resto a una decisión, sino que tiene que sujetarse a los principios de la palabra, ¿verdad? Eso es bueno aclararlo. ¿Por qué? Porque son anomalías que generalmente se ven en las iglesias donde hay varios pastores. Bien, el papel de la iglesia en cuanto a su responsabilidad con los ancianos. Hechos capítulo 6 versículo 1. Hechos capítulo 6 versículo 1. Allí vemos a los apóstoles en una situación. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, y ustedes pueden seguir leyendo el texto. El asunto acá es que estos hermanos, estos discípulos estaban encargados de cada cosa en la iglesia y estaban descuidando una de las tareas primordiales en el pastoreo, en el obispado, y era la enseñanza y la oración. La enseñanza y la oración. Entonces, yo pienso a veces en el hecho de que los ancianos a veces se ocupan de tantas cosas que pueden descuidar áreas tan importantes como estas. Y no es justo, no es justo. Es responsabilidad, en este caso, de que la iglesia buscara a otros con ciertas características que pudieran encargarse de esos trabajos menores. Entonces, a veces uno ve a los ancianos arreglando el salón, pintando las paredes, organizando goteras, cuando otros hermanos pueden hacer ese oficio. ¿Es justo eso? No, no es justo. Eso es un llamado para nosotros como iglesia, que nos dispongamos entonces para ayudarle a los ancianos. Hay muchas quejas de los ancianos. Estaba leyendo hace unos buenos días, un artículo de John MacArthur acerca de las quejas más comunes de los pastores, ¿verdad? Y entre ellas estaba el hecho de que de los pastores se espera que ellos den la bienvenida, limpien las sillas, hacen el salón, tenga sermones eh, a la mano para cada ocasión, suplan toda la necesidad, llamen a todo mundo, aconsejen a todo. Eso es mucho trabajo, es mucha carga y a veces no es justo. Nosotros tenemos responsabilidad como la iglesia de alivianar esas cargas en el Señor. Y una de las buenas maneras es orar al Señor para que envíe obreros a su miel y para que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, nos dispongamos para el Señor para hacer esa ayuda, para hacer ese obrero que vaya a la mies. Muy bien, es bueno recordar, como les decía, que los pastores no caen del cielo. Ellos se preparan dentro de la misma iglesia. Estos hermanos lo que hicieron era mirar dentro de la misma iglesia quienes tenían esas características, ¿verdad? De buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, personas capacitadas con esas características que vamos a abordar ahorita mismo a continuación, que pudieran estar en el ministerio, ¿verdad? Pero ellos se forman, Dios los forma dentro de la misma iglesia. Y es responsabilidad de la iglesia estar mirando quién puede ser ese siervo, ese siervo. Vemos, por ejemplo, en el caso de Timoteo, que Timoteo llegó
a ser ese siervo tan útil para Pablo y ahora el pastor de la iglesia en Éfeso, ¿cómo llegó a ser? ¿Porque Pablo lo nombró? Bueno, en realidad todo empezó porque la iglesia daba buen testimonio de este joven. Desde temprano vieron el carácter de este hombre, vieron la obra de Dios en la vida de Timoteo y lo primero que se escuchó fue de su testimonio, de su amor por el Señor. Y entonces la iglesia lo único que hizo fue reconocerlo, reconocerlo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, teniendo claridad de estos aspectos para redondear el tema de lo que habíamos venido hablando, vamos entonces ahora a ver las características de aquellos que están siendo aspirantes para el obispado. Volvemos ahí al capítulo 3, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Lo primero que vamos a ver es que no es irreprensible. Que no es irreprensible. No dice que es sin pecado. No dice que es perfecto. Irreprensible no es sin imperfección, ¿verdad? No es sin errores. No es un hombre sin equivocaciones. Ahora, eso no sugiere que entonces el pastor tenga la libertad para andar de error en error continuo. Yo recuerdo, hace unos años conocí a un hombre que supuestamente era pastor de la Iglesia Asamblea de Dios. Fue una vergüenza, no sé si alguna vez les conté, pero este hombre, nada que ver. Cualquier creyente tenía mejor testimonio que este hombre. De hecho, me sorprendió cuando dijo que había sido pastor de, de las asambleas de Dios. Fue una vergüenza, porque aunque no es una persona sin errores, es una persona que debe de guardarse, debe tener esas características de irreprensible, de irreprensible. Ahora, la lista que se nos muestra a continuación en los siguientes versículos no es una lista exhaustiva, sino representativa de las características de este hombre que quiere ser obispo, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Que pueden haber, aparte de esta lista que hay acá, deben haber otras características, deben haber otras características, ¿verdad? Lo importante es que nosotros eh, podamos tener en cuenta de que irreprensible no significa perfección para no exigir más de lo que corresponde, ¿sí? Para no hacernos falsas expectativas. Lo que sí dice la escritura en Tito capítulo 1, dice, el que fuere irreprensible. O sea, que el que debe de ser anciano, obispo, pastor, debe ser, debe de ser irreprensible. Lo cual sugiere entonces que no cualquiera puede llegar a ser un pastor. Y si bien la irreprensibilidad se demanda a todo creyente, ese hombre que va a ser pastor se le demanda de una manera más exhaustiva, más completa, por decirlo de alguna manera. No pueden ser eh, hombres descuidados, faltos de conocimiento, ¿sí? Si bien no son querubines, tampoco son personas perfectas. La idea acá es que aunque un pastor pueda tener acusaciones, sean acusaciones que no prevalezcan. Eso es un ser irreprensible, irreprensible. Entonces, que no es irreprensible. Ahora, ¿qué es irreprensible? Irreprensible, del griego anepileptos, era una palabra que se usaba para eh, una persona que después de ser examinada no se hallaba de culpa o de falta o de tacha alguna.
También se aplica a una persona que no se le puede acusar de asuntos inmorales de tipo sexual o de asuntos criminales, ¿verdad? De asuntos de pecados morales, de pecados públicos, que no haya reproche o escándalos en su contra, ¿sí? Libre de toda acusación que no prevalezca. Y digo por qué libre de acusación que no prevalezca, porque ciertamente los pastores van a estar expuestos en muchas ocasiones a acusaciones que no prevalecen. Y uno de los ejemplos de ello es el caso de Daniel en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la vida de Daniel? ¿Qué era lo que hacían sus compañeros? Daniel capítulo 6 dice que buscaban ocasión contra él, para acusarle, para desestimarle, ¿cierto? Y hay un caso en la vida de Pedro, en el libro de Gálatas, donde Pablo tuvo que confrontar, y dice que con duras palabras, a Pedro por un mal comportamiento de Pedro. Una situación que sucedió allí, pero luego Pedro habla acerca de ese, o bueno, no del asunto, sino de Pablo, el que lo exhortó, el que lo regañó, pero uno ve a un Pedro no lleno de rabia y de rencor, sino reconociendo a Pablo en amor, reconociendo como un hombre que le ayudó en ese momento. O sea, en cierta ocasión hubo una acusación contra Pedro, pero no prevaleció. De Pablo contra Pedro, pero no prevaleció porque Pedro se sujetó y entendió el consejo, el regaño de Pablo. ¿Me están entendiendo? Si no me están entendiendo es que seguramente ya se durmieron. Y eso me preocupa. Muy bien. Y bueno, alguien escribió lo siguiente, escuchen, en cuanto a el hecho de que los líderes, los pastores, pues realmente son perfectos. Dice, Abraham sucumbió ante sus temores y mintió vergonzosamente. Moisés, ¿recuerdan a Moisés? Reconoció que era retardo en el habla y torpe de lengua. Tuvo problemas con su temperamento. David cayó en el adulterio y en el asesinato. Estamos hablando de líderes que quedan ahí en las escrituras y sus imperfecciones. Elías sucumbió ante el temor y la depresión. Isaías confesó que tenía una boca impura. Jonás intentó huir de su comisión profética porque odiaba a las personas a las que Dios había llamado a ministrar. La mayoría de los discípulos que Cristo señaló eran pescadores y en la noche de la traición todos lo abandonaron. Pedro, quien era su líder y vocero, repetidamente se avergonzaba de sí mismo por decir y hacer cosas impetuosas. Una noche negó a Cristo utilizando malas palabras y juramento. Pedro mismo confesó que era un hombre pecador. Juan y Santiago pensaron en pedir fuego desde el cielo, que descendiera sobre las personas que Cristo vino a salvar. Santiago y Juan, en una muestra de arrogancia, conspiraron con su madre para pedir a Jesús que les diera reinos a ambos lados de Cristo. Todos eran hombres de barro, imperfectos y frágiles, ¿verdad? Sin embargo, Dios utilizó a estos hombres con sus imperfecciones para ser líderes, para ser pastores, para gobernar, para hacer grandes cosas. Todavía hablamos de ellos, todavía los tenemos como ejemplos importantes para nuestra vida. Ahora, la irreprensibilidad no es algo que se le pide solamente a los
pastores. Ahí en el versículo 10 se le pide también a los diáconos, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, pero también a las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pero no solamente a ellos, sino a toda la iglesia. Filipenses capítulo 2 se le pide a todo creyente que sea irreprensible. La irreprensibilidad es una característica de todo creyente, ¿verdad? Sino que, como decía, en el caso de los líderes, de los pastores, es algo, o sea, se espera más de ellos, es algo que deben de procurar con diligencia. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que deben acatar las demandas delineadas por las escrituras. En este caso, ser irreprensibles, pero también porque ellos son los que van a ejercer el liderazgo sobre todos los creyentes, sobre todos los creyentes. Bien. Hay cuatro ámbitos entonces en este versículo, en estos versículos, en los cuales el obispo debe ser irreprensible. Primero, en el ámbito de la eh, virtud moral y sexual. Ya lo veremos. Segundo lugar, en cuanto a su actitud, en cuanto a su conducta, mejor dicho, en cuanto a su madurez, en cuanto a su madurez. En tercer lugar, en el ámbito del liderazgo dentro del hogar, el liderazgo dentro del hogar. Y por último, en cuanto al testimonio público de ese hombre. Esos son cuatro ámbitos donde este hombre debe de ser irreprensible. Entonces vamos ahí. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? Y empieza, marido de una sola mujer. Y esto da para mucho debate, pero simplemente quiero presentarles cuatro posiciones. La primera de ellas es que el obispo no puede ser soltero, pero esto pues va en contraposición del hecho mismo de que Pablo era un hombre soltero. Pablo era un hombre soltero, Primera de Corintios capítulo 7. Por ende, podemos entender de que no necesariamente el futuro pastor tenga que ser soltero, ¿sí? Segundo lugar, que el pastor no sea polígamo, ¿no? O sea, ¿sí saben qué es polígamo? Que el pastor tenga varias mujeres, pero eso es algo obvio, ¿verdad? Porque un polígamo, pues no podría ni siquiera ser miembro de una iglesia, mucho menos podría llegar a ser pastor, así que no va. Tercero, que el obispo no pudo haberse divorciado, pero eso depende de cómo y de cuándo. Es algo que habría que revisar, porque si bien Dios no está de acuerdo con el divorcio, yo en lo personal veo en las escrituras que hay al menos un aspecto donde Dios permite el divorcio. Pero también dice ahí en el capítulo 1, versículo 7, perdón, Primera Timoteo 5, Primera Timoteo 5, versículo 4. A ver, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprende eso primero a ser piadosa para su propia familia. Mm, espérame, bueno, bueno, tal vez apunté mal, pero es aquí cuando eh, Pablo está pidiendo a las mujeres que quedan solteras que se vuelvan a casar. ¿Alguien me puede ayudar?
12, 14. Sí, 14. Sí, 14. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no dejen al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Bueno, a lo que voy es que si Dios está permitiendo que las mujeres viudas se vuelvan a casar, entonces un obispo que ha quedado viuda o por esa razón que se permite en las escrituras divorciarse se pueda volver a casar, pues no sé, habría que tratarlo dentro de la iglesia para saber si es posible. Por eso digo que todo depende. Ese es uno de los puntos conflictivos de este asunto. ¿Sí? Otro asunto. Bueno, entonces que el obispo no puede volverse a casar después de quedar viudo. Bueno, eso ya lo acabamos de ver. En sí, ¿a qué se refiere Pablo con varón de una sola mujer? Bueno, no tiene que ver con el estado marital del obispo, sino que tiene que ver con el carácter, con el carácter del hombre como tal. O sea, si es un hombre casado, que se mantenga en integridad conyugal con su esposa. Pero podríamos pensar también en ese pastor que es soltero, que se mantenga en integridad sexual, ¿verdad? Y moral delante de Dios. Entonces tiene que ver es con eso, no es con el estado marital, sino con su compromiso, con su fidelidad, con su integridad delante de Dios. ¿Entienden? Entonces, esas son las cuatro posiciones en cuanto al hecho de que sea marido de una sola mujer. Vamos a avanzar entonces. ¿Qué pasa si un hombre en la iglesia ahora tiene buen testimonio y tiene como, eh, eh, se puede ver como un prospecto para llegar a ser pastor, pero antes de ser creyente fue un adúltero? ¿Qué pasa, cierto? Entonces, recordamos lo que Pablo dice ahí en el mismo capítulo 1, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Cuándo? Antes blasfemo e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Primera de Corintios 5:17 creo que es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bien. ¿Y qué pasa si cometió algún adulterio o tiene algún problema matrimonial? Entonces, los pastores van a entrar a mediar acá, la iglesia va a entrar a mediar acá a través de las escrituras para recibir, para decidir sobre esa decisión. Lo que sí está claro es que si un pastor siendo pastor viola su pacto de matrimonio con inmoralidad sexual, ese hombre inmediatamente queda incapacitado para pastorear. ¿Por qué? Porque sería irreprensible, irreprensible. La iglesia lo puede recibir para ser restaurado, pero queda impedido para volver a ejercer sobre el pastorado. ¿Por qué? Porque ahora es irreprensible, irreprensible. Bueno, muy bien. ¿Qué tiempo tenemos? Se acaba el tiempo, ¿no? 10 minutos. Ok. La siguiente palabra que encontramos ahí es marido de una sola mujer, sobrio, sobrio. O sea, esto sugiere sobrio, nefáleos, una persona prudente, con una mente moderada que no lo imposibilita, una persona que medita, que piensa y que sabe en qué pensar, ¿sí? Que tiene, en el sentido teológico, es una persona seria, moderada, no una persona amargada, sino una persona madura, que su testimonio tiene peso, que no pierde el control con las circunstancias,
¿sí? Y esta es una cualidad muy importante porque si este hermano no es sobrio, pierde fácilmente el control, esto sería un caos, porque el pastor tiene que luchar con ovejas de diferentes índoles, unas bastante difíciles. Y si el hermano no tiene esa sobriedad, ese sentido común para tomar decisiones, eso va a ser un problema. Esto también se le pide a las mujeres en el versículo 11, que sean sobrias, pero es algo que también se le pide a todos los creyentes. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, o sea, tiene que ver con el control, sino antes se llenos del Espíritu Santo, sobrios, o sea, no tener no estar llenos de vino, ser controlados por algo diferente al Espíritu Santo. Sobriedad es algo que se le pide también a los creyentes. Ahora, si esa persona es sobria, también va a ser una persona prudente, que es la siguiente palabra. Prudente, sofrón. Esa es la tercera cualidad que vemos acá. Una persona sensata, mente sana y juiciosa, que reflexiona con seriedad, que analiza objetivamente cada situación para llegar a conclusiones correctas. O sea, en otras palabras, no es una persona que se deja llevar por las emociones o por los sentimientos, sino que analiza cada situación con criterios objetivos. Porque si el hermano se deja controlar por sus emociones, entonces también va a ser un caos. Entonces debe de ser una persona prudente, no es un imprudente. ¿Usted confiaría su vida a un pastor imprudente? ¿Confiaría sus secretos a uno que no tiene capacidad de... Terrible, ¿cierto? Es una característica importante. Y esto vemos también que es un mandato para las mujeres, pero también para toda la iglesia. En el caso de las mujeres, Tito capítulo 2, capítulo 4, título 2, versículos 4 y 5, y en el caso de los creyentes, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Apúntalo y lo leen en la casa. Estoy aprovechando bien mis 10 minutos. Decoroso, decoroso. Esta palabra decoroso es cosmios, que proviene de una palabra que estudiamos la vez pasada, que es cosmos. Cosmos. Cosmos significa orden. Así que cuando hablamos de una persona decorosa, hablamos de una persona que es ordenada, no solamente en su forma de vestir, sino en su conducta. Ordenado en su conducta. Porque lo contrario de cosmos es caos. Es caos. Y el hombre de Dios debe estar acorde con la personalidad de Dios. Y la escritura dice que Dios es un Dios de orden, un Dios de orden. Entonces, la vez que lo pasamos, la vez que lo vimos, la vez pasada en cuanto a las mujeres en el capítulo 2, esto es algo que se le pide a la mujer, que sean decorosas en relación con su vestimenta, pero también es algo que como creyentes debemos de tener, no solamente en nuestra forma de presentarnos, sino en nuestra conducta, ser ordenados. Hay un proverbio latino que dice, guarda el orden y el orden te guardará. Luego dice hospedador. Filocenos, y esto me llamó mucho la atención, aprendí mucho de esto. Esta palabra significa amigo de forasteros, o sea, amigos de desconocidos. Y esto es muy importante porque en esos tiempos no habían hoteles o hospedaje donde los creyentes pudieran ir y quedarse allí. Generalmente eran burdeles o bares los que estaban dispuestos para que la gente se hospedara y pues un cristiano en un burdel, pues no, ¿cierto? Mucho más uno que iba a predicar el evangelio, a enseñar el evangelio. Así que los creyentes tenían la responsabilidad de hospedar a esos hermanos aún sin conocerlos. Forasteros, forasteros. Hospedador, una característica de hospedador. ¿Hay alguien acá hospedador? ¿Siente alguien que tiene el don de ser hospedador? ¿Sí? Pues yo quiero que lo medite porque mire lo que significa. Hospedador no es ese creyente que regularmente invita a los hermanos de la iglesia
a estar en su casa, ni es el que deja que por un tiempo vengan a visitarle sus familiares y amigos y se queden ahí. No, porque es amigo de forasteros, amigo de forasteros. Es diferente yo hospedar en mi casa a mi familia o a mis hermanos que a un desconocido. Y bien, hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Son tiempos peligrosos, no es igual que en esos tiempos. Y nosotros debemos de tener sabiduría, de tener sabiduría, de orar al Señor en esas situaciones, en esas situaciones, porque nosotros también estamos llamados a guardar nuestra familia. Digamos, en el caso mío, yo tengo una niña. Digamos que por alguna razón yo tengo que dejar a mi niña con un desconocido en casa, pues no me cuadra, ¿verdad? Entonces necesitamos sabiduría para cada situación de eso. Sin embargo, eso no anula el hecho de que la escritura dice de que este hombre debe de tener esa cualidad, hospedador. Y en este caso, tiene que ver con el hecho de que nosotros seamos colaboradores, ayudadores, en especial para aquellos hombres que vienen a expandir el evangelio. Está relacionado con eso, que vienen a ayudar en la obra del Señor. Y esto es muy importante porque ese trabajo de hospedador en ese tiempo fue fundamental para que el evangelio se extendiera, se extendiera. Y la escritura nos dice de que no solamente recibía bendición el que era recibido en casa, el extranjero que era recibido en casa, sino que había bendición también para los que hospedaba. Bien, muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí a causa del tiempo. Pero yo espero en el Señor que a partir de ahora andemos un poquito más rápido. Era importante tratar algunos tópicos en los primeros dos versículos. Bueno, no he salido los dos versículos, pero era importante en especial ese primer versículo. Igualmente, yo no tengo afán y Dios tampoco. Espero que usted tampoco. Lo único que deseo en mi corazón es que podamos estar aprendiendo fielmente la que la Escritura nos enseña. Puede que esto traiga preguntas y eso es muy bueno porque entonces usted en casa se va a dedicar a estudiar las Escrituras, ¿verdad? Me llama mucho la atención ese asunto de que el Señor Jesucristo recibe el título de pastor y obispo de nuestras almas. Y qué bueno es ser pastoreados por Cristo, ¿verdad? Por Cristo. Pero para yo ser pastoreado por el Señor Jesucristo, yo tengo que ser entonces, ¿qué? Una oveja de su rebaño, una oveja de su rebaño. Y ese es el llamado de Dios a aquellos que todavía no hacen parte de su rebaño. Dios quiere que usted venga delante de Él en arrepentimiento y fe, a ser parte de su grupo especial. No es solamente un rebaño, es un reino que Dios está formando, al cual Dios te está invitando hoy. Y Él te limpia, Él te purifica con el sacrificio mismo, con su mismo sacrificio, el sacrificio de Cristo. Él te limpia y te hace acto para que hagas parte de su rebaño, de su reino. ¿No le gustaría a usted ser pastoreado, tener como su pastor, pues, Cristo mismo? ¿A usted les gusta que el pastor de ustedes acá en la iglesia sea Ramoncito? Amén. Yo siento que Ramoncito es un hombre de Dios que tiene mucho para dar, que da mucho, pero antes que Ramoncito está el Señor Jesucristo como mi pastor, como nuestro pastor. Y Dios quiere pastorear tu vida y lo primero que quiere hacer es salvar tu vida de tu pecado y de la realidad de un infierno. Es una realidad. Y hoy es el día aceptable. Hoy es el día adecuado para que aunque usted no conozca mucho, no entienda mucho, usted pueda venir a decirle, Señor, sálvame. Señor, tomo a Jesucristo como el Salvador de mi vida. Y a partir de ahí, Dios va a empezar a pastorear tu vida. Amén. Esa es la invitación. Oramos entonces. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo esto que podemos aprender.
Y Padre, queremos llevar de tarea en nuestra vida lo que nos corresponde. Si bien eres tú el que prepara a estos hombres, el que capacita, nosotros como iglesia tenemos responsabilidades. Es ayudar a estos hombres, es orar por estos hombres y aún más es mirar dentro del rebaño a aquellos hombres con estas cualidades para que puedan llegar a ser reconocidos como los futuros líderes y ancianos de tu iglesia. Es una obra preciosa, pero Padre, es una obra difícil. Por eso oramos, Señor, por nuestros hermanos a los cuales tú has puesto como obispos, como pastores en nuestras iglesias. Bendícelo, Señor, y ayúdanos también a nosotros a unirnos a esta labor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.